vamos a tener una plática con respecto a lo que es el liderazgo. En esta primera diapositiva, pues ven diferentes personas que su característica es que realmente ellos fueron líderes con diferentes formas de liderazgo, líderes que tenían diferentes características, sin embargo, tenían una gran convocatoria y la gente pues, estaban convencidos de lo que ellos hacían, gran parte de la gente. Entonces, bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es Sergio González, soy licenciado en Administración y tengo una ingeniería en desarrollo de sistemas de segunda y tercera generación, una maestría en alta dirección. Tengo más de 20 años de experiencia formando grupos de líderes. De hecho, tengo la gran fortuna de que casi toda la gente que empezó trabajando conmigo, que salía recién de la universidad, hoy ocupan puestos muy importantes en compañías donde he trabajado y en la competencia también. Y tuve la fortuna de trabajar para una empresa internacional por muchos años, en los cuales formaba yo parte del equipo de todas las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajar, los nuevos procesos y procedimientos que se hacían en Stuttgart, en Alemania. Yo formaba parte de ese grupo y bueno, eso me llevó también a poder estar en contacto mucho tiempo con la gente y ahí abajo hay algunos de los puestos que yo he ocupado durante mi trayectoria laboral dentro de esas empresas internacionales. Pero bueno, esto es la que importa. ¿Cómo queremos que nos vean? Definitivamente a nosotros como administradores de condominios, sí, tenemos que empezar a hacer algunos cambios. Todas las formas de administrar son dinámicas, no se quedan y no se detienen. Hay que empezar a ser dinámicos. Pero una parte importante es que nos vean como un líder, que vean ellos que nosotros tenemos ese liderazgo y esa forma de trabajar y de poder compartir con los equipos de trabajo y con los equipos que no están a nuestro mando, sino son niveles superiores a nosotros en muchas ocasiones. También podemos convencerlos de que nosotros tenemos la visión de cómo podemos mejorar o cómo podemos mantener en buena forma y buscar siempre pasos hacia adelante, ir mejorando y siempre buscando la mejora continua dentro de nuestra administración. Y hoy vamos a hablar de la parte de liderazgo. Para empezar, me tomé el atrevimiento de poner el círculo de la administración. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, sé que ya lo llevan a cabo, pero es nada más recordar un poquito y refrescar porque esto nos va a ayudar mucho. Y en la parte de la administración, los 4 puntos más importantes inician con la planeación. La planeación siempre es muy importante. Recuerden que la planeación, si no hay una planeación correcta, si no hay una planeación con fechas, con etapas de cualquier proyecto, proceso, trabajo, tarea, lo que tengamos que hacer, si no podemos darle un seguimiento y no podemos ir administrando y dándole seguimiento a todo lo que esto conlleva para una buena terminación de lo que estemos haciendo. La organización. Una organización en la parte de ustedes como administradores y que lo han hecho hasta este momento bien, es eso, conjuntar a los individuos o los grupos de trabajo, porque no solamente son ustedes, o sea, hay un grupo. Entonces, esa organización siempre hay que llevarla para elegir esas personas o esos proveedores que nos puedan ayudar a tener un mejor resultado de lo que nosotros estamos buscando. Y la dirección, pues evidentemente esto va más hacia el personal. ¿Cómo lo vamos dirigiendo? ¿Hacia dónde queremos que vayan? ¿Cómo queremos que vayan? ¿Qué queremos que ellos vayan realizando? ¿Qué necesitamos nosotros de ellos? Retroalimentación, necesitamos viendo avances. Eso es parte de lo que es la dirección. Y evidente el control va comprobando todo lo que estamos haciendo. Todas las pruebas que se vayan haciendo es que tenemos que ir con un grado de satisfacción muy alto, porque en todos los proyectos, ¿sí?,
hay como que algo que es definitivamente valiosísimo. Si el tiempo de algo que estamos haciendo, entre más tiempo sea o pase, o sea más largo esto, más difícil es revertir. Y el revertir muchas veces lleva costo, lleva tiempo, lleva, no sé, un desgaste más hacia el equipo de trabajo. Entonces siempre es importante que ustedes tengan en mente estos 4 puntos para que su proceso de administración siempre los puedan llevar de mejor forma. Bien. ¿Qué es un líder? El tener ese puesto de liderazgo es el que toda la gente a nosotros vean como que somos, primero, una persona que somos capaces de generar cualquier tarea dentro de nuestro ámbito, ¿sí? Que podemos incentivar y motivar a la gente a que se haga. Y lo más importante es tener una influencia importante en que la gente siga el proyecto o lo que nosotros queremos hacer. En este caso, la imagen de las primeras personas era eso, esa influencia tan impactante que tenían que muchas personas lo seguían y tenían diferentes características que vamos a ver más adelante el tipo de características que podemos tener como líder. Pero esto realmente es algo importante. Primero, que mi equipo me vea como su líder. Y algo importante que ustedes deben considerar, el ser un líder de un equipo, si tienen 5 integrantes de su equipo, recuerden que tienen 5 supervisores. Ellos están viendo cuál es su comportamiento y cómo están trabajando. Entonces, para que ellos puedan seguir y ustedes puedan ejercer un buen liderazgo, es necesario que trabajemos nosotros con el ejemplo, que enseñemos con el ejemplo. Y bueno, esta es la función que tiene el líder. Una de las funciones más importantes que yo considero que debe tener un líder es la visión integral. No es una parte nada más, no es que conozca una parte nada más, es que pueda ver todo lo que conlleva, ¿sí? Cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de trabajo que vayamos a realizar. Ustedes tienen que tener esa visión. ¿Para qué? Para que lo puedan transmitir a su equipo. Si ustedes lo pueden transmitir de una forma correcta y de una forma que les dé motivación, sí, el grupo de trabajo siempre va a tener un interés de seguir participando con ustedes. ¿Sí? Y la otra parte es corregir también pequeñas fallas o las fallas que pueda tener cualquier integrante del equipo. Ojo con las fallas. Yo siempre me atrevo a explicarle, a comentarles lo que yo trato de hacer siempre y es lo primero que debemos hacer cuando vamos a corregir una falla, debemos recordar que es un punto de mejora, una oportunidad de mejora para la persona. Lo que yo les sugiero es que lleguen comentándole algo, oye, buenos días, ¿cómo has estado? O, oye, qué bien te quedó el cenicero que pusiste en la esquina. Y después ya va la parte, pero lo que pintaste, mira, no me gustó, yo creo que puedes pintar de esto. Es primero decirle algo positivo, porque si llegamos de inmediato con la parte negativa, evidentemente le tiramos el ánimo a la persona o ya se pone a la defensiva. Cuando nosotros damos primero un comentario asertivo, un comentario positivo, él lo va a tomar de mejor forma y no lo va a tomar ya como un regaño, sino lo va a tomar como algo que él puede mejorar. Entonces, es muy importante que su función, dentro de sus funciones, consideren esta parte. Digo, a mí me ha resultado de esa forma, ustedes tendrán la mejor forma de hacerlo, pero siempre tratando de mantener el estado de ánimo de esa persona o de ese integrante del equipo, de alguna forma, sin que él sienta que es una agresión. Y algo que en lo particular siempre he recomendado es los regaños, las correcciones, procuren hacerlo uno a uno, porque de otra manera, si no, el integrante del equipo lo puede tomar como que lo estamos evidenciando delante del equipo y a veces no es ni agradable para unos y también puede llevar a más conflicto lejos de buscar la mejora para esta persona. Y bien, dentro de esto, el liderazgo, lo que yo les decía, el liderazgo es un arte, es el arte de motivar, de saber motivar a la gente, de saber guiar a la gente, ¿sí?
Y bueno, ahí viene la raíz, es de la palabra inglesa líder, que significa ser un líder. Y liderazgo, que es la condición o estado. Esto quiere decir, cuando yo soy un líder, yo ya tengo una condición o tengo un estado. Es evidente que al a mí nombrarme líder, yo tengo un estado, ¿sí? De alguna manera, de superioridad o de mayor influencia sobre el equipo que va a trabajar conmigo. Entonces, primero tenemos que aprender qué es el liderazgo, cómo podemos llevarlo para poder llegar a ser un buen líder. Y bien, vamos a ver los tipos de líderes. Como les decía, vimos en la primera diapositiva varios líderes, pero todos ellos, o casi la gran mayoría de ellos, tenían un liderazgo diferente. El líder democrático es aquel que definitivamente toma en cuenta a todo el equipo para tomar sus decisiones de cualquier acción que va a hacer. No lo hace solo, él siempre trata de integrar al equipo, escuchar ideas, porque recuerden que siempre, siempre es importante escuchar a toda la gente. A veces la gente que está en la operación es la que más conocimiento tiene de lo que relacionado a la acción que vamos a hacer o al proyecto que vamos a hacer o al tema que vamos a tocar. Entonces, si escuchamos primero al equipo, ¿sí? Eso es parte de integrarlos en la toma de decisiones y ser un líder democrático. El líder autoritario o autocrático. Este es completamente lo positivo, lo opuesto del anterior. Este es el que todos los resultados, es porque yo lo hice, es porque yo estoy aquí, esconde al equipo, no deja salir al equipo, no deja mostrarse, no deja que ellos de un momento tomen también, ¿sí? Parte de lo que es el buen resultado, del beneficio que pueda tener el tener buenos resultados dentro de lo que es el trabajo. Y regularmente es aquel que se la pasa regañando, aquel que se la pasa haciendo sentir menos a los integrantes del equipo. ¿Alguien tiene música por ahí? Ah, gracias. Gracias. El carismático. El carismático es aquel que realmente no tiene una formación, muchas veces no tiene la formación como un líder, pero definitivamente es el que echa porras. Sí, el que no tiene el conocimiento tan a fondo de las tareas o del trabajo que se está realizando, pero él es el que está siempre motivando atrás del equipo. No, qué bien, está dando comentarios buenos, está siempre apoyando a su equipo y definitivamente es alguien que muchas veces tiene el resultado, es bueno, porque trata de mantener siempre una buena relación con todo su equipo. Entonces, esto es otro de las características. El líder nato. El líder nato es aquel que nunca pasó por ningún proceso, nunca supo de ninguna teoría para poder ser un líder. Sin embargo, tiene algunas habilidades y cualidades natas. Un ejemplo muy claro es Mahatma Gandhi. Él nunca tuvo una preparación para esto. Sin embargo, tenía una convocatoria increíble y con esa forma sencilla, con esa forma tan dulce de expresarse ante sus seguidores, siempre tuvo mucha convocatoria. Entonces, es un ejemplo de líder nato. Y por último, dentro de estos, o sea, hay más tipos de liderazgo, pero creo que estos son los más importantes. Es aquel de liderazgo que deja pasar o deja ser a las personas, que toda la responsabilidad, todo el peso lo deja caer en sus supervisores, que a su vez tienen un equipo de trabajo. Él no se mete, él está completamente detrás. Solamente es alguien que de alguna manera tiene ese liderazgo o esas personas reportándole a él, pero él no le interesa, no trata de profundizar en muchos temas, pero sí es algo que tiene ese poder de ser el líder. Todos estos son tipos de liderazgo. De alguna manera, muchas veces también depende cuáles son las áreas, cuáles son las tareas. Por ejemplo, en un área que es transaccional, muchas veces tiene que hacer
un líder autoritario y funciona, ¿sí? No puede ser un líder democrático porque es muy operacional. Aquí lo que importa es el número de piezas, el número de transacciones. No es alguien que pueda integrar ideas de todo el equipo porque ellos están muy, muy metidos en la operación. Puede escuchar, pero regularmente hay que seguir las reglas, los procesos, como se indican, todas las instrucciones y nada más. No hay vuelta de hoja. Entonces, estos son, para mí, desde mi punto de vista, los 5 tipos de liderazgos importantes que hay, o el más común que hay en las empresas, en los negocios, y es importante, pues, tenerlo en mente. Bueno, como les decía, definitivamente nosotros, como líderes, como parte de la administración de condominios, como parte de la administración y de la toma de decisiones y de trabajo y de desarrollo de proyectos y de búsqueda de proveedores, pues lo más importante es que también todo ese equipo me pueda ver como un líder y como un líder también tengo que desarrollar algunas características. Estoy seguro que ustedes tienen muchas de ellas, sin embargo, hay algunas que yo creo se nos pueden estar olvidando, no las tenemos muy presentes y aquí les digo una. Primero tiene que ser carismático, tiene que haber empatía con el equipo, tiene que ser una gente que motive, que guíe y que siempre tenga una buena relación, a pesar de que los conflictos, problemas, situaciones difíciles siempre van a existir, pero cuando se manejan de la mejor forma, sí empieza a ser un líder carismático hacia su equipo. Entonces tiene que tener ese carisma. Capacidad de comunicarse. Es importantísimo, importantísimo tener esa capacidad de comunicación, decirles, esto se hace en esta forma, apoyarnos por templates, apoyarnos por diagramas de flujo, apoyarnos por presentaciones, pero que le quede muy claro a todo el integrante de mi equipo o a esas personas a las que yo estoy comunicando qué es lo que vamos a realizar, les debe quedar perfectamente claro. Entonces, también dentro de la capacidad de comunicarse, recuerden que hay que tener una escucha efectiva. Tenemos que escuchar, tenemos que tratar de que siempre esas personas que nos están hablando se sientan que estamos teniendo una buena comunicación. La capacidad de definir metas y objetivos. Como líder, ustedes tienen que poner metas y tienen que poner cuáles son los objetivos y tienen que ser muy claros, junto con la característica anterior en la parte de la comunicación. Es importantísimo. Evidentemente, tenemos que saber influenciar a sus subordinados a través de comportamientos y pensamientos, lo que yo les decía. Y era algo que realmente yo siempre mantuve de alguna manera presente, o tengo presente, porque cuando tiene un equipo que me tocó, un equipo de más de 20 personas, tenemos más de 20 supervisores que están viendo qué hace bien, qué no hace bien, cómo se comporta, a qué hora llega. Todo ese tipo de situaciones tenemos que tener cuidado para poder influenciar dentro del equipo de trabajo. Entonces, es una de las características que también tiene que tener uno como líder. Ser disciplinado, evidentemente. Si nosotros queremos exigir disciplinas a nuestros colaboradores, también tenemos que enseñar o dar el ejemplo para que ellos nos puedan seguir. Es algo realmente muy importante que tenemos que tener en cuenta. Habilidad para manejar las emociones y sentimientos. Esta es una parte que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos. Realmente a veces nos dejamos llevar por las emociones, a veces nos dejamos llevar porque tenemos preferencia por uno de los integrantes del equipo. Pero muchas veces esto genera mayor problema que una solución. Yo recuerdo, por ejemplo, dentro de todos estos líderes, ¿sí? Recuerdo uno de ellos, a Nelson Mandela. Él estaba casado con una persona que vivieron los estragos de ese racismo, los metieron a la cárcel y su esposa sale primero. Su esposa empieza a querer llevar ese liderazgo, pero con las armas, llevando conflictos, atacando al gobierno, pero a través de impulsar a las personas para que peleen con armas, para que sean violentas contra el gobierno. Cuando Nelson Mandela sale, él
aún amando a su esposa, decide divorciarse de ella porque no se dejó llevar por las emociones ni los sentimientos. Para él no era algo bueno el llevarlo a la violencia, el llevarlo a las armas. Él simplemente decía, la gente que quiera seguirme va a votar por mí y yo voy a llegar a ser presidente. No tengo que derrocar a nadie, todo por elección. Entonces, él manejó muy bien sus emociones porque si él hubiese tomado esa parte de la emoción, la influencia de las mujeres que muchas veces se da en nosotros los hombres, hubiese también tomado las armas y definitivamente quién sabe cómo hubiese terminado su historia, una historia trágica, una historia crítica, pero siempre con convicciones muy basadas en cero violencia y en unificar un país. Innovador, evidentemente, lo que platicábamos, nada hoy en día, nada es estático, hoy estamos viviendo situaciones que nunca habíamos vivido, tenemos que tener esa parte de innovación, siempre buscar lo mejor, formas de hacer más fácil el trabajo, formas de comunicarnos más fácil, siempre hay que estar pensando en la innovación. A veces el estado de confort nos hace perdernos un poquito en ese sentido, como que decidimos que definitivamente estamos bien y no necesitamos nada más, pero tampoco salimos a ver qué hay en el mercado, a ver qué hay más allá, a ver qué hay que a mí me pueda ayudar para generar un trabajo más rápido en cualquier parte que yo me esté desempeñando. Entonces tienen que tener una visión innovadora. Paciencia, paciencia, paciencia. Hay que ser muy paciente, sobre todo un líder, sí, que es administrador de condominios. Los condóminos, la mesa directiva, a veces sí tenemos que empezar a trabajar ciertos puntos que no son tan fáciles de tomar en ese momento. Entonces, si nos dejamos, nosotros nos enganchamos porque un condomino viene de malas, porque le fue mal, nos enganchamos en esa parte, ¿sí? Sin tener la paciencia de escucharlo, si lo interrumpimos, si no lo dejamos hablar, si empieza a generar un poco más y más de malestar de esta persona. Entonces, siempre hay que ser paciente y hay que tratar de que la paciencia sea una de las virtudes de ustedes o de nosotros como líderes de un equipo. Y bueno, lo que yo les comentaba, respetuoso. Definitivamente el respeto, si yo quiero respeto, también tengo que ofrecer respeto. Entonces, yo siempre he mantenido que podemos le podemos decir a una persona, llamarle o decirle flojo, podemos decirle no tienes muchas habilidades manuales, para las manualidades no esto, no aquello, pero de mil formas y a veces ellos lo van a entender de una forma que va a ser un punto de mejora para ellos. Sí, si no somos respetuosos, también no podemos exigir el respeto a nuestros integrantes del equipo. Y bueno, dentro de esto, vamos a ver 5 estilos de manejos de conflictos. El primero, el complaciente. El complaciente es que aquel que llega el cliente, llega el condómino, llega el integrante de la mesa directiva y trae alguna molestia, y a todos le decimos, no, sí, yo creo que sí, tiene razón. No, muchas veces ya se acabó el tiempo de que el cliente tiene toda la razón. No, tenemos que ir de acuerdo, ¿sí?, a cuáles son realmente nuestra estrategia como negocio, como administración, como parte de defenderla y tratar de llegar a un acuerdo sin ser tan complaciente en temas que a veces no podemos nosotros cubrir. Muchas veces por ser complaciente, oye, es que quiero que mañana quede lista, no sé, los recibos que te hemos dado y apenas me los dieron hoy en la mañana, ¿no? Entonces digo, espérame, pues si son 300, no, espérame, mira, mi tiempo dice que en me toman tantas horas. Entonces, insisto, a veces ser complaciente nos revierte y nos mete en más problemas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de manejos. El evasivo es el que, pues, definitivamente no le toma mucha caso, no le hace mucho caso a cualquier situación. Bueno, que está goteando una llave. Bueno, que está rota, no sé, una rejilla y no lo toma y lo evade hasta que pues ya no es una gotera, ya es ahora un chorro o ya puede ser que
la rejilla pues ya se cayó alguien. Ese es el que tenemos que tratar también de evitar. El comprometido. La parte de manejo comprometido es aquel que sí se compromete, sí da de acuerdo a su estilo, a su forma de trabajar, a sus procesos, a sus procedimientos, a la forma en que su empresa, ustedes como administradores se manejen, ¿sí? Se pueden comprometer, pero con aquello que pueden lograr. Traten de no comprometerse con algo que no tienen seguro. Mejor comprométanse con darle una respuesta el día de mañana. En este momento no tengo la solución, no te puedo dar fecha, pero mira, lo checo y mañana te doy una respuesta. Ese ya es un compromiso. Ya la gente se va con eso, con que, bueno, se comprometió a darme mañana una respuesta. Pero a veces no tenemos la información en la mano, nos comprometemos con algo y a veces está fuera de nuestro alcance. Y eso me va a generar mayor conflicto que el que estamos tratando de arreglar. El colaborativo es aquel que definitivamente, el estilo colaborativo es el que mete las manos. Que dice, ok, sí, mira, yo sé que esto no está a mi alcance, pero puedo ayudarte de esta forma. No lo voy a resolver yo porque no es lo que a mí me corresponde, pero yo te puedo ayudar de esta forma. Puedo asignar a alguna persona de mi equipo para que te colabore, no para que te solucione el conflicto. ¿Me explico? Entonces, eso es parte que también nosotros podemos hacer sin que nosotros nos comprometa o nos lleve de algo que no tenemos, ¿sí?, capacidad de solucionar. Y definitivamente el competitivo. El competitivo es un poquito un cuchillo, una navaja de doble filo, porque él siempre trata de tener la razón, él siempre trata de imponer su razón. ¿Por qué? Porque su competitividad natural lo lleva a que yo tengo la razón, yo siempre quiero ganar. Y a veces el competitivo cae en esa situación. Y lo que les decía es, la navaja de doble filo es porque lejos de arreglar un conflicto, la gente se puede alejar o la gente puede dejar de acudir a él porque sabe que nunca le va a ganar una. La competencia está en que sí, vamos a solucionar esto y vamos a ganar juntos, vamos a solucionarlo y vamos a ir obteniendo resultados o buenos resultados juntos. No se puede hacer para uno solo. Y bueno, desde mi perspectiva, estos 5 estilos de manejo de conflictos los podemos llevar de alguna manera bien, cualquiera que ustedes eligen en su momento, o pueden elegir uno de ellos dependiendo del problema que tengan en ese momento, ¿sí? Pero manéjenlo de una forma que nunca los comprometa a ustedes a llevar o a tener un conflicto más grande, que no esté en sus manos controlarlo. Siempre hay que pensar en qué está en mi mano, qué puedo hacer, cómo puedo yo solucionar el conflicto sin que me lleve a un compromiso mayor, sobre todo cuando no está a mi alcance. Y bueno, ya después de esto, ahora vamos a entrar, ahora sí, un poquito de lo que me ha tocado conocer en cuanto a los líderes de los condominios. Y muchas preguntas o muchas personas, tengo algunos conocidos que viven en condominio, y cuando yo platiqué que ahora estaba participando en Grupo AGB, entonces de inmediato como que me decían, oye, ¿y cómo le hacen? Porque en mi condominio no hay buen resultado. Y empezábamos a platicar y veíamos algunos. En otros, evidentemente, se notaba desde que uno entra al condominio que sí hay un buen liderazgo, sí hay una buena organización, sí están al pendiente de lo que es el condominio. Y bueno, después de juntar un poquito de información de las personas que más que nada eran condóminos, no estaban realmente, o algunos sí estaban en la mesa directiva, o algunos sí tenían un rol más o menos importante, algunos muy importantes, pero empezamos a platicar. Y lo que me di cuenta es esto. A veces pensamos que el condominio, por ser la estructura, pues es el ente que va
a verse bien, el ente que va a sobresalir, el ente que, no, y es una mentira, porque los entes que son con vida es realmente la estructura que forma la administración, la mesa directiva y evidentemente los condóminos. Y en realidad son las personas o somos las personas las que hacemos ese ente, las que tenemos que buscar la mejora, tenemos que buscar el buen trabajo que se esté llevando. Pero no es tan fácil esto, dado que, pues aquí lo pongo, pero es porque así lo creo y se los voy a manifestar. A veces las personas somos complicadas. Entonces, también buscarle una respuesta a estos temas es un poco cuanto complicado, pero vamos a tratar de darle un sentido hacia lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, que es el tema del liderazgo. ¿Y qué me he encontrado? Que generalmente no hay una visión clara, no hay hacia dónde hacia dónde queremos ir. Todos los integrantes de este ente llamado condominio. No sabemos qué queremos para el día de mañana o para el mes entrante o para el año entrante. Simplemente a veces nos conformamos, y esto es un poquito mantenerse en el área de confort con lo que está, con lo que tenemos, y vamos ahí, el problema que surge en ese momento, tratamos de solucionarlo, pero no tenemos una visión clara de dónde queremos nosotros llegar. Y bueno, algo que es importantísimo y eso es lo que yo he visto, es una falta de liderazgo. Desde mi opinión, y ahora sí que a modo personal, creo que me he encontrado con que es esa falta de liderazgo. Y no me estoy refiriendo al liderazgo de ustedes como administradores, es una falta de liderazgo en común, en general. Me atreví a participar en 2 reuniones, una de un condominio que, lo que les decía, sentían ellos que no tenían buenos resultados, y la otra que sí los tenía. Y la verdad es que desde que uno entra a esas juntas o asambleas que realizamos, uno se nota desde que es la disciplina, el orden, cómo se presentan, cómo están constituidos esos grupos de liderazgo, de control. Muchas veces el administrador puede ser muy bueno, pero si no tiene una visión en conjunto con la mesa directiva, o no tiene esa visión y no tiene esa buena imagen entre los condóminos, evidentemente empieza a haber conflictos. Y lo que yo vi, la verdad es que aquel condominio que estaba muy bien, que tenía una imagen impecable, es porque también tenía un liderazgo muy, muy fuerte, muy bien organizado. Entonces, de aquí, que lo que yo les comento, la mesa directiva, ¿sí? Los condóminos y la parte de la administración tienen que tener esa comunicación constante. ¿Por qué? Porque si no hay esa comunicación, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya no se generan ideas, ya no se genera ningún plan. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por temor a la crítica, por temor a que mañana nosotros seamos los culpables de esos problemas. Evidentemente, la toma de decisiones siempre va a llevar un riesgo, siempre, siempre. Pero cuando ese riesgo está bien consensado y cuando ese liderazgo de ese condominio está bien encauzado y bien comunicado entre todos los grupos que administran, por llamarle de alguna manera, que son servicios que llevan a cabo todo lo que es relacionado al condominio, todo va a fluir. Cuando no tenemos esa comunicación, definitivamente no fluyen las ideas, no fluyen aquellas cosas que nosotros que tenemos que llevar a cabo. Algunas queremos, otras tenemos que llevar a cabo.
Entonces, no está bien definido quién va a hacer qué tarea. No está bien definido quién va a tomar qué acción. Y de ahí que, insisto, nosotros ya no vamos hacia un destino común, ya cada quien hace sus grupos. Y algo que también yo veía por la falta de liderazgo en ese sentido es que del condominio que no tenía tan fuerte esa imagen, me tocó percatarme que, por ejemplo, algunos de los trabajadores se dedicaban mucho a hacer o ayudar o a hacer tareas particulares que le ayudaban a cambiar la llanta a una persona, que estaban viendo, en un condominio le estaban cambiando el apagador o el timbre, cuando no estaba planeado, cuando no era toda parte de esto. ¿Qué pasaba? Que se dedicaban de alguna manera a un grupo de pocos condóminos, a tenerlos bien, a trabajar con ellos, porque a lo mejor les daban propina, porque a lo mejor los tenían una buena relación con ellos, pero su trabajo importante lo estaban dejando. Ellos dejaban el trabajo del condominio para lo que son contratados, porque ellos tienen que ver por todos los condóminos, no nada más por un pequeño grupo. Entonces, ¿qué pasaba? Le dedicaban gran parte a ese trabajo. Otra gran parte, como no había planeación, como no había una buena supervisión, como no había una buena estrategia de cómo hacer las cosas, evidentemente se veían algunas deficiencias. Y un porcentaje muy pequeño, ¿sí?, lo dedicaban realmente a sus labores para el condominio. Entonces, si esa parte pequeña lo están dedicando, o ese porcentaje de tiempo pequeño lo están dedicando para las cosas de lo que realmente fueron contratados para ver por el bien del condominio, pues genera muchas fricciones con los condóminos que no tienen esa preferencia o que no tienen esa ayuda en cosas particulares. Y siempre existirán conflictos, pero lejos de que vean al trabajador, están viendo al líder, están viendo a aquellos que administran, en forma general lo digo, que administran o que llevan el buen camino de ese trabajo. No están viendo al trabajador. Probablemente sí dirán un comentario del trabajador en ese momento, pero no están viendo a él, están viendo al líder de ese equipo de trabajo que no está realizando su tarea. Y bueno, desde mi perspectiva, esa es una de las partes primordiales que tenemos que tener como líderes. Tenemos que integrar estas tres, porque si una de estas tres partes no está integrada, la cadena de comunicación, la cadena de trabajo, la cadena de responsabilidad, la cadena de lo que ustedes quieran, siempre estará rota en alguna parte. Y una parte importante es siempre tener nuestra cultura condominal como nuestra Biblia. Que también dentro de esa Biblia tengamos parte que vamos hacia el progreso, que vamos hacia adelante, que tenemos que seguir haciendo cosas que vayan generando satisfacción para la gente que tenemos o la gente que nos ha dado la responsabilidad de administrar, y me refiero en forma general, sí, el condominio. Y lo que comentaba, un enfoque siempre a lo que es la parte del condominio en general, no solamente a un pequeño grupo. Dentro de lo que es la visión, lo que vimos al inicio, lo que es tener una visión generalizada por parte de ustedes, es también que esa integridad de mando o esa visión que tengan los grupos, en este caso estamos hablando de mesa directiva, los condóminos y los administradores, esa visión que ustedes tengan, ¿sí?, va a tener va a generar una fluidez de decisiones y va a tener una integración de mando mucho más fuerte, mucho más sólida. ¿Esto qué va a generar? Cuando nosotros tenemos esa comunicación, integramos todo este equipo de trabajo y todos tenemos la visión hacia dónde queremos ir, es tener como un terreno fértil
es sobre lo que vayamos haciendo, sabemos que vamos a generar algo. No se va a echar a perder, no se va a estropear o no se va a bloquear, porque muchas veces tendemos a bloquear cuando no estamos con la misma visión o en el mismo canal de comunicación. Y es por ello que definitivamente el liderazgo, no me refiero nada más a ustedes como líderes, como administradores, el liderazgo se tiene que llevar en conjunto. Y siempre que tengamos un liderazgo sólido de estos tres grupos o de los grupos que estén conformados, los condominios que ustedes administran, la fluidez de cualquier tema, la forma de trabajar va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho más sólida y va a tener de alguna u otra forma mejores resultados o resultados que satisfagan o que beneficien a todos los condóminos, no nada más a ciertas personas. Y bueno, un tema que, digo, ahí sí, creo que ustedes son más expertos que yo y les voy a platicar esto porque lo viví. Yo viví en algún tiempo muy de cerca la situación de Venezuela. Me tocó vivir cuando tenían el problema social muy fuerte. Y ahí hay muchos condominios, pero tenía un compañero que vivía en uno de ellos y empezaba a deteriorarse poco a poco los inmuebles, empezaba a haber problemas. ¿Y por qué? Definitivamente era algo que ellos no habían planeado, que no tenían bien consensado, y creo que lo comparo un poquito con lo que estamos viviendo el día de hoy. Y el día de hoy es para que ustedes tomen la parte de la administración y empiecen a planear hacia dónde quieren ir, qué es lo que van a hacer, cómo vamos a estar preparados para esto, que nadie estaba preparado, pero hoy tenemos que empezar a prepararnos. Y yo destaqué un comentario y algunas preguntas que me gustaría hacerlos, no para que me contesten a mí, sino más bien para que ustedes a lo mejor tienen mejores preguntas que se tienen que hacer, tienen mejores o temas mucho más relevantes que los que yo les pueda comentar, pero sí que empiecen a hacer primero una planeación y un plan de acción. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Y uno de ellos es que muchas personas están perdiendo su fuente de ingreso. De ahí, bueno, ya se pueden ustedes imaginar mejor que yo cuáles son las repercusiones que van a tener en esta parte. Es pensar qué tipo de negociación o cómo podemos platicar con los condóminos de esta parte, cómo podemos llegar a un arreglo, cómo podemos, no sé, trabajar con ello. Es algo que tenemos que tener pensado ya y que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cómo negociar con proveedores y el impacto económico de este? Les platicaba yo un poquito de mi experiencia en Venezuela, porque allá, si cotizaban el día de hoy algo, era comprarlo hoy. Porque ante el impacto de esta pandemia, también nuestra economía, híjole, está pendiendo de un hilo y todos sabemos que nos va a afectar. ¿Hasta qué grado? No lo sabemos todavía y en muchos casos son casos particulares, sí que puedan afectar pueden tener un mayor impacto o un menor impacto. Pero definitivamente es algo que tenemos que ir pensando. Hoy, por ejemplo, hoy día el dólar mañana está a 24, después recuperamos un poquito, pero el pasado mañana puede estar a 25, depende del petróleo, depende de que si Trump amanece de buenas y quiere hacer el muro, depende de que si AMLO quiere hacer algo o no quiere hacer nada. Todas esas cosas, ¿sí? Impactan para una negociación con proveedores. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener ya definitivamente en mente qué podemos llegar a hacer. Y lo que yo les decía, cómo mantener en buen estado el condominio con un probable déficit en nuestro presupuesto que nos pueda llegar a afectar de alguna manera ese ingreso que estamos teniendo para el buen mantenimiento de nuestro condominio. La falta de pago de cuotas, espero que no, de verdad, pero yo estoy seguro que nos va a impactar, si no es que ya está impactando en muchas personas que su fuente de ingreso ya la están
perdiendo. Entonces, esto también, ¿qué va a afectar? Mi presupuesto, mi fondo que tengo para ciertas emergencias. Tenemos que ir pensando en todo esto de alguna manera que nos pueda ir preparando cómo podemos enfrentar todo lo que nos está generando esta pandemia. Y bueno, desde mi perspectiva y mi punto de vista, es todo lo que yo les puedo platicar. Tenemos la sesión de preguntas y respuestas, o no sé si alguien tenga alguna duda. Por favor, vayamos a lo que ustedes quieran comentar. Muchísimas gracias.